Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl de Calvary Chapel Pachacútec. Y qué bendición es poder estar hoy, domingo 6 de septiembre, qué rápido pasa el tiempo, para seguir aprendiendo más de las cosas que tiene Dios para nosotros como iglesia. Y estamos haciendo una serie de estudios de hombres de la Biblia. Hemos terminado la historia de Abraham, la vida de Abraham, y empezamos la semana pasada con la vida de Moisés. Y es una historia muy linda en lo que tenemos que aprender, muchas aplicaciones tan prácticas para nuestras vidas, realmente a través de la vida de este hombre que se puso emocionante a una edad interesante, ¿no? El día de hoy vamos a considerar un tema que le he titulado Aún hay mucho por hacer, aún queda mucho por hacer. Y realmente que sí. ¿Por qué no oramos antes de empezar nuestro estudio de hoy domingo? Señor, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición, Padre, de poder reunirnos a través de la tecnología en casa, en estos videos en el YouTube, Señor, y poder seguir aprendiendo más de tu palabra. Señor, yo te doy gracias por permitirnos que a pesar de todo este tiempo de prueba, de dificultad en la que estamos viviendo en el mundo entero, Señor, tu palabra no ha sido puesta en prisión, se sigue extendiendo y llegando a cada persona, en cada hogar, Padre, y aún más poderosamente, Señor. Y yo te pido, Señor, en este día que tú bendigas este estudio, que tú unjas mis labios con tu Santo Espíritu y hables a través de mí para gloria de tu nombre. Edifica tu iglesia, Señor, tu congregación. Padre, necesitamos escuchar tu voz y necesitamos ser animados y, Señor, confortados con tu palabra. Tú sabes exactamente lo que necesitamos escuchar y pido, Señor, que a través de mis labios te glorifiques en este día, Padre. Gracias, todo sea para tu gloria y tu honra y oramos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a considerar entonces el día de hoy más de la vida de Moisés y una vez más el título que he puesto para este estudio es muy importante que no lo olvidemos. Vamos a hablar de algo muy puntual el día de hoy que se llama Aún hay cosas por hacer, ¿ok? Aún hay cosas por hacer y ten presente esto en mente. Ahora, pensemos un momentito en lo que acabamos de terminar hace 2 semanas en cuanto a la vida de Abraham. Dios tomó a un hombre de 75 años y a su mujer para que a una edad ya de 100 este hombre, Abraham y su mujer de 90, tuvieran un heredero y fueran padre de muchedumbres. Ahora, nadie imagina que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años sean padres. Dios le puso emoción a su vida y realmente cumplió sus propósitos. Dios escogió a Abraham para hacerle padre de muchedumbres. Dios escogió a Moisés para realmente usarle en una manera poderosísima. Y Dios obra en una manera inimaginable. En verdad, Dios le pone mucha emoción a nuestras vidas. Dios hace cosas que realmente no imaginamos. Tú te puedes imaginar que un día estás en el desierto pastoreando ovejas que ni siquiera son tuyas y días después estás guiando a una nación de más de 2 millones de personas a una herencia maravillosa, a una tierra maravillosa. Tú te puedes imaginar siendo un jovencito ahí que sus padres no quieren mucho, estar en el campo con las ovejas y después estar sentado en un palacio siendo el rey. Tú te puedes imaginar a un pescador en su barca echando sus redes un día y al día siguiente predicando a multitudes. Tú puedes imaginarte a un asesino yendo en pos de matar a más cristianos y el día siguiente convertirse en un cristiano y alcanzar a multitudes. Pues la forma que Dios obra es una manera increíble. Y yo te dejo con este pensamiento y lo voy a repetir durante todo este tiempo. Aún hay cosas por hacer. Aún hay cosas por hacer, nunca olvides eso, aún hay cosas por hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque para entender esto tenemos que ir un ratito al libro de los Hechos. Antes de hablar todo de Moisés en Éxodo, vamos al libro de los Hechos y dejemos que Esteban nos hable acerca de dónde nos encontramos en la historia, en la vida de Moisés. Vamos al libro de los Hechos, vamos a tomar ahí en el capítulo 7, versículo 20, Hechos 7:20. Dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre.
Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces, para entender un poquito la historia, vamos diciendo lo siguiente. Los primeros 40 años de Moisés transcurren en Egipto, dentro de la corte de Faraón, siendo instruido en todo donde era poderoso en palabras y en obras. Moisés fue instruido de una manera impresionante en la corte de Faraón. Pero sabemos, por lo que hemos visto en el capítulo 2 del libro de Éxodo, que Moisés tiene que huir. Moisés tiene que huir al desierto de Madián, porque como lo acabamos de leer en Hechos 7 también, él tuvo un encuentro con un egipcio, lo mató por defender a un hermano suyo, un israelita. Moisés huye al desierto donde va a pasar 40 años de su vida. Los primeros 40 años en Egipto, los siguientes 40 años en Madián. Entonces Moisés, en el punto de la historia donde vamos a empezar el día de hoy, tiene 80 años de edad. Vamos a ponernos todos a los 80 en este momento. Tú tienes 80 años, yo tengo 80 años. ¿Qué probabilidades hay que tu vida sea emocionante a los 80 años? ¿Qué probabilidades hay de que tu vida empiece recién a crecer y despegar a los 80 años? Pues a los 80 años la gran mayoría de personas está viviendo una vida un poco más sedentaria, un poco más quieta, muy quieta diría yo, o quizás algunas personas están pasando los últimos días de su vida. Hay muchas circunstancias que pueden vivirse a los 80 años. Pero muchos no piensan que pueden ser instrumentos de Dios a una edad avanzada. Muchos después de 40 o 50 años asumen que ya lograron todo lo que tenían que lograr y no hay nada más que hacer. Pero déjame decirte algo el día de hoy, aún hay mucho por hacer. Y eso lo descubrió Moisés a los 80 años de edad. Empecemos nuestra historia, por favor, en capítulo 3 del libro de Éxodo, no sin antes recordar lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado, escogido o preservado para un gran propósito. Preservado para un gran propósito. Vimos y consideramos la semana pasada cómo Dios preservó la vida de Moisés, cómo Dios preservó la vida de grandes hombres en las Escrituras, porque Él tenía un gran propósito que cumplir en la vida de estos hombres. Moisés fue preservado por un gran propósito. Capítulo 3 y 4 nos dicen cuál fue ese gran propósito por el cual Dios preservó la vida de Moisés, mostrándonos así que aún había cosas por hacer. Aún hay muchas cosas por hacer, no dudes eso. Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, es interesante, el capítulo 3 nos muestra dónde se encontraba Moisés. Moisés estaba en Madián, dice, apacentando las ovejas de su suegro. Ahora, es interesante, ni siquiera eran sus propias ovejas, eran las ovejas de su suegro. Los 40 años que Moisés ha pasado en el desierto le han llevado realmente a vivir un desierto, realmente a estar en una quietud total. No ha hecho nada emocionante en su vida, simplemente se ha casado, tiene 2 hijos y solo está haciendo una labor de cuidado de unas ovejas que no son propias. Realmente no había mucha emoción en la vida de Moisés y eso puede pasar
en las personas, ¿no? Ven que su vida es sedentaria y no hay más que hacer, entonces asumen que ya es todo lo que tienen que hacer y no hay otro paso, no hay aventuras de fe que puedan dar, ¿no? Moisés estaba así, apacentando las ovejas de su suegro. No eran suyas, las lleva a través del desierto y dice que llega hasta el monte Horeb, monte de Dios. El versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es interesante, lo que podemos ver aquí es una aparición probablemente de Cristo en el Antiguo Testamento, porque nos dice que es el ángel de Jehová, ¿ok? Moisés está curioso ahí, quiere saber qué es lo que sucede, porque él ve que hay fuego en medio de la zarza, él ve que la zarza ardía. ¿Has visto una planta quemándose seca? Y está ahí, y Moisés dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se termina? ¿Por qué no se consume? Y Moisés dice en el versículo 3, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahora, esto es interesante. Hay una visión tremenda que Moisés está viendo, esta zarza que ardía y no se quemaba, y no hay nadie ahí alrededor de él, no hay nada en el desierto, más que el fuego ahora, un fuerte fuego me imagino. Pero ahora es interesante, Moisés escucha algo muy, muy claro, Moisés, Moisés. 2 veces se repite su nombre. Es interesante que en las escrituras muchas veces encontramos la repetición de esos nombres. Abraham, Abraham, hemos escuchado Marta, Marta, o en Hechos capítulo 9 cuando escuchas Saulo, Saulo. Aquí hay un llamado de urgencia. Dios está llamando a Moisés para que despierte y sepa que hay algo grande. Y es interesante que estando en el desierto, Moisés podía decir, ¿quién conoce mi nombre? No hay nadie aquí. ¿De dónde viene esta voz? ¿Qué es? A lo cual Moisés tiene disposición en responder inmediatamente. Heme aquí, como un soldado dispuesto a obedecer la voz de su capitán. Ahí está, heme aquí. Y es interesante que Dios, sigue el texto, versículo 5, Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios, nos dice el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Después de Dios llamar a Moisés, Dios le dice, ¿sabes qué? Mira quién es el que te está llamando. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, lo primero que Dios le da a Moisés es la seguridad de quién le está hablando. No es cualquier Dios, no es cualquier persona, no es una visión cualquiera, es una visión especial, es una visión única, es un llamado único porque es el único Dios quien le está hablando a él. Es el Dios del pacto. Aquel Dios que hizo un pacto con Abraham le está transmitiendo a Moisés que su pacto sigue vigente, que su pacto está activo. Y Moisés conocía muy bien de esto. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Qué interesante que el mensaje que Dios tiene para Moisés va en orden. Número 1, le dice que era el Dios del pacto, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Número 2, Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tengo un pueblo. Yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, pero ¿sabes qué? Yo tengo un pueblo, porque he oído la aflicción de mi pueblo. Mi pueblo está en Egipto, yo he oído su clamor. Lo lindo de Dios es que le muestra a Moisés que nunca ha olvidado a Israel, nunca lo ha dejado de lado. Dios ha permitido que su pueblo pase por este proceso de prueba, pero Dios ha estado ahí escuchando y su clamor ha subido delante de él. Dios conoce, dice, conozco sus angustias. Dice, he oído su clamor a causa de sus exactores y he conocido sus angustias. Cuán importante es saber eso, ¿no? Que Dios sabe exactamente lo que nosotros estamos pasando. Y mira, a lo largo de los siguientes versículos vamos a darnos cuenta que Dios no solamente sabe lo que pasamos,
pero nunca asumas que Dios se queda con los brazos cruzados. Jamás hace eso. Dios mismo interviene para socorrernos en la necesidad en la que tú y yo estemos pasando. Y dice ahí, he conocido sus angustias. Y mira el versículo 8, maravilloso versículo. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios le dice en el versículo 7, he conocido sus angustias, ok, pronto les va a pasar. No termina ahí. Nota, he conocido sus angustias y sigue, añade, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios. Dios le dice a Moisés, yo mismo voy a intervenir, yo mismo voy a orar, yo mismo haré todo lo que se deba de hacer, porque es mi pueblo y los voy a sacar de aflicción. Mi pueblo está afligido, pero los voy a llevar a un lugar diferente. Dios les dice, los voy a sacar a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Mira, las cosas difíciles que pasamos, las cosas fuertes que pasamos, en verdad nos deben ayudar muchísimo a saber que Dios tiene un propósito grande en nosotros. Sus planes son increíbles en nosotros y nunca nosotros debemos olvidar eso. Me gusta este versículo que quiero compartir contigo el día de hoy. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo venidero, del tiempo presente, perdón, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Israel estaba en aflicción en Egipto. Israel estaba pasando cosas difíciles en Egipto. El tiempo presente que estaba pasando Israel era angustia, era opresión por parte de los egipcios. Estaban clamando a Dios, ¿ok? Pero venía un gozo tremendo. Las cosas en el futuro serían diferentes para Israel. Igual iba a pasar un proceso, pero serían mucho mejor. Hoy Israel está establecido, es una nación impresionante. Entonces, siempre Dios quiere que recordemos esto. Hay aflicción, hay angustia, pero en el futuro realmente hay bendición. Y Dios dice, ¿sabes qué? Les voy a sacar de donde están y les voy a trasladar a una tierra buena, ancha, a una tierra donde ustedes tendrán absolutamente todo. ¿Ok? Versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios le dice una vez más a Moisés, mira, sé exactamente lo que mi pueblo está pasando. Sé exactamente lo que mi pueblo está pasando. Nunca olvides esto. Dios sabe exactamente lo que tú y yo estamos pasando. Y una vez más lo enfatizamos esta mañana. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Nunca jamás lo va a hacer. Entonces, versículo 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto es interesante. En el versículo 8, Dios dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios le comunica a Moisés que él ha visto la aflicción de Israel, que él ha oído su clamor, ¿ok? Y ahora en el versículo 8 le dice, he oído, he visto y he descendido. Pero en el versículo 10, Dios le dice, ¿sabes qué? Ve y te voy a enviar a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo. Esto nos dice solo una cosa. ¿Cuánto le agrada a Dios usarnos como sus instrumentos? ¿Cuánto le place a Dios usarnos como sus instrumentos? Realmente Dios no nos necesita. Él le ha dado la seguridad a Moisés en el verso 8, diciéndole, yo voy a librarlo. Yo he descendido para librar a mi pueblo de mano de los egipcios. Pero en el versículo 10 le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú serás el instrumento. Tú serás el instrumento. ¿Cómo sientes este día al escuchar eso? Tú serás el instrumento. Dios no me necesita, Dios no te necesita, pero se agrada, se place en usarnos como sus instrumentos. Y es interesante que en estos capítulos 3 y 4, en 4 ocasiones Dios le va a decir a Moisés, ve, 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 ve. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres el instrumento que yo he escogido.
Ahora, ponte a pensar, tiene 80 años. Tiene 80 años, su vida es una vida muy pasiva. Es una vida realmente poco emotiva, solamente tiene que cuidar las ovejas, pastorearlas por el desierto, sentarse por ahí en unas piedras, descansar, tal vez tomar la siesta. Ya no hay mucha emoción en su vida. Pero lo interesante, si Dios le preservó para un gran propósito, ese gran propósito llegaría porque Dios le pondría emoción a su vida, Dios le pondría realmente mucha emoción a su vida y le mostraría Dios a Moisés que aún hay cosas por hacer, como es nuestro estudio del día de hoy. Aún hay cosas por hacer. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Dios lo determine. Siempre habrán cosas por hacer porque Dios nos creó y nos preservó para un gran propósito. Entonces, versículo 10 le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, es interesante al llamado de Dios, cómo responde Moisés. Moisés le responde al Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, Moisés está diciendo, soy un don nadie, ¿ok? Él ya no tiene la seguridad que tenía 40 años atrás, cuando muy fuerte fue y peleó con este egipcio, lo mató y todo. Ya no tenía esa seguridad en sí mismo, ya no era ese hombre autosuficiente. Le dice al Señor, ¿quién soy yo? Y es interesante la respuesta de Dios. Dios le va a responder a Moisés y no le va a decir, mira, tú eres un don nadie. Dios no le va a decir eso. Mira la respuesta atentamente, lee conmigo la respuesta de Dios. Y él respondió, Dios, en el versículo 12, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, Moisés le ha preguntado a Dios, le ha dicho, perdón, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios no le ha respondido en base a lo que Moisés quizá quiere escuchar para darle seguridad. Mira Moisés, ahora tú vas a ser capacitado esto. No, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Cuando Dios nos llama, escucha esto, para un determinado propósito, y Él simplemente te dice, ve, tú tienes que ir, aun cuando realmente tiembles, pero cuando tienes aún más la seguridad que Dios está diciendo, yo estaré contigo, no dudes, no vaciles en dar ese paso de fe. Yo estaré contigo. Si Dios te lo dice, simplemente tienes que obedecer. Moisés tenía que escuchar esto en más de una ocasión y Dios lo sabía. Tú y yo también somos iguales. En más de una ocasión tenemos que escuchar lo mismo de Dios para estar seguro de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios le dice, ve, yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios le está diciendo a Moisés, mira, este es mi nombre. Con este nombre te vas a presentar a los hijos de Israel. Yo soy lo que ustedes necesitan. Todo lo que ustedes necesitan, yo lo puedo cubrir. Y tú puedes ver la serie de nombres de Dios en las Escrituras y puedes encontrar diferentes significados de sus nombres cubriendo cada necesidad nuestra. Dios, al decirle a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy lo que tú necesitas. En primer lugar, para Moisés, yo soy lo que tú necesitas. Yo estaré contigo, yo voy a defenderte, yo voy a hacer todo en ti y el pueblo tiene que saber eso. El gran yo soy me ha enviado a ustedes. Y es interesante, mira, por segunda ocasión, Dios le dice a Moisés, versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles,
Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluyen leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel y el rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Interesante, en esta segunda ocasión, en la primera Dios le está diciendo a Moisés, ve porque yo estaré contigo. En la segunda ocasión Dios le dice, ve una vez más, pero ahora le da una comisión, reúne a los ancianos de Israel y diles lo que está pasando, diles cómo el Dios de Israel nos ha encontrado, cómo nos ha visitado, cómo se me ha aparecido y qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que va a hacer de nosotros. Interesante, en el primer llamamiento de Dios a Moisés y fortaleza, Dios le dice y le da la seguridad de que Él estaría con él. En la segunda ocasión, Dios le dice, ve y tienes algo que hacer. Reúne a los ancianos de Israel y diles cuál es el plan. Diles qué es lo que voy a hacer y a dónde van a ir. Y es interesante lo que Moisés tenía que transmitirle a los ancianos de Israel, que el Dios de los hebreos les había encontrado. Dios tenía que transmitirle a los ancianos y al rey de Egipto, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Dios vino en busca de su pueblo. Dios le transmitió a Moisés y le dijo, yo he descendido para librarlos. Es interesante, Dios viene en busca de nosotros. Dios viene a estar en favor de nosotros. Qué privilegio que podemos encontrar este día a través de estos versículos. Cómo Dios toma tiempo para nosotros. Israel estaba en esclavitud, Israel estaba en clamor. Moisés no estaba buscando de Dios en el desierto. No vemos que dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, en el desierto, y orando fervientemente. No dice eso. Dios vino en busca de Moisés a ponerle emoción a su vida a los 80 años, cuando éste ni siquiera estaba buscando de Dios. En serio, vemos en otras ocasiones cuando hombres de Dios estaban buscando de Él, pero aquí no vemos a Moisés buscando de Dios. Vemos a Dios venir en busca de Él para cumplir ese gran propósito y mostrarle, mira, preservé tu vida cuando eras niño, te cuidé durante los primeros 40 años de tu vida, te he cuidado de estos segundos 40 años de tu vida aquí en el desierto, y ¿sabes qué? Este es el gran propósito que yo tengo para tu vida. Aún hay muchas cosas por hacer. A tu edad aún hay muchas cosas por hacer. Y Moisés está ahí escuchando todo lo que va a pasar, y vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en su seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren a tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora, esto es interesante. Moisés le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? No me van a creer, no me van a creer.
Lo que está haciendo Moisés en cierta forma es rechazando el llamado de Dios. Moisés está diciendo, ¿sabes qué, Señor? No creo que sea posible. Y Dios le da estas señales y luego Moisés dice otra vez, ay Señor, no creo una vez más. ¿Sabes qué? No soy un hombre fácil de hablar, no soy un hombre que realmente puede expresarse, no soy un hombre que puede convencer a la gente, quizás es lo que está diciendo. Pero es interesante que acabamos de leer al inicio en Hechos 7:22, que dice que Moisés era poderoso en sus palabras. Entonces lo que está haciendo Moisés simplemente es excusándose para no obedecer el llamado de Dios. ¿Por qué? Probablemente por muchos factores. Quizá un factor principal, pueden haber muchos, pero solo uno. Quizá el factor principal es decir, tengo 80 años, ya no hay mucho que hacer. La respuesta es el título de nuestro estudio. Aún hay mucho que hacer. Aún hay mucho que hacer. ¿Sabes cuándo hay mucho que hacer? Cuando Dios quiere que lo hagamos. Cuando Dios ha trazado un plan para nuestras vidas, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir en el tiempo que Él quiera cumplirlo. Ahora, Moisés le está diciendo, ¿sabes qué? No soy un hombre de fácil palabra. Y Jehová, dice versículo 11, le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Tercera ocasión, mira, versículo 12, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por tercera vez encontramos el día de hoy aquí en el capítulo 4 ahora que el Señor le dice a Moisés, ahora pues ve. Ya le dijo en el capítulo 3, versículo 12, ve porque yo estaré contigo. En el capítulo 3, versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel. En el capítulo 4, versículo 12, ahora pues ve y yo estaré en tu boca. ¿Sabes qué? No tienes que objetarme más, Moisés. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y Moisés le responde, ay Señor, ¿sabes qué? Envía, te ruego, por medio del que tienes que enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se le alegrará en tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Moisés en verdad estaba probando la paciencia de Dios. Moisés estaba objetando en todo momento que él no quería hacerlo. Finalmente Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a tener que hacerlo. No hay excusas, Moisés. Sabes que todo lo que estás diciendo no tiene base, pero es interesante cómo vemos a Dios obrar en una manera grande. Ok, ¿sabes qué? Voy a usar otro instrumento, a Aarón. Finalmente Aarón le causó problemas también a Moisés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo respondemos ante el llamado de Dios. 3 ocasiones ya Dios le está diciendo claramente a Moisés que vaya. Mira la respuesta de Moisés, capítulo 4, versículo 18. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Moisés va donde su suegro le dice, ¿sabes qué, suegrito? Voy a volver a Egipto. ¿En qué forma lo hizo? Realmente para avisarle que tenía que ir, pero también podemos decir, quizás su suegro Moisés decía, no vayas. No sabemos exactamente, pero Moisés va a donde su suegro y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Capítulo 4, versículo 18. Ve en paz. ¿Sabes qué, hijo? Ve. Si Dios te ha llamado, tú ve en paz. Versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián por cuarta vez, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ahora, es interesante. Moisés va donde Jetro le dice, ¿sabes qué? Tengo que volver a Egipto, tengo que ir a ver a mis hermanos que están en Egipto, quiero ver si aún viven, quiero ver cómo va todo, voy a volver. Su suegro le dice, ve en paz, e inmediatamente Dios una vez más viene y habla con Moisés en Madián mismo y le dice por cuarta vez, vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Qué tiene que hacer Moisés? Tomar a su mujer, a sus hijos y volverse a tierra de Egipto. Ahora, vamos a seguir viendo la siguiente semana más acerca de la vida de Moisés y cómo Dios va a usar a él poderosamente ante la corte de Faraón. Pero es interesante. Volvamos al inicio. Simón, Andrés, están pescando, están echando sus redes. Su vida transcurre de una manera normal. Y de un momento pasa Jesús.
y le dice, hey, vengan en mí, vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y dejaron todo, tiraron sus redes y fueron. Lo mismo pasó con Jacobo y Juan. Lo mismo pasó con Mateo. Vemos ahí, a Jesús en el Nuevo Testamento llamar a hombres que dejan todo y le ponen emoción a su vida porque aún hay cosas por hacer. No las mismas cosas como pescar o cobrar impuestos. Aún habían más cosas por hacer. David transcurría su vida pastoreando ovejas y Dios le llama a través de Samuel. Samuel va y unge a David y le muestra que aún hay cosas por hacer. Vamos a ver a una mujer en el libro de Josué, Rahab, una ramera que tenía una posada y ofrecía sus servicios sexuales a la gente. Y Dios le dice, aún hay cosas por hacer. Esta no es toda la vida estas no son todas las cosas que yo tengo para tu vida. Y tú ves a lo largo de las escrituras, tú ves a Ana afligiendo su corazón, llorando delante de Dios. Y le dice Dios, aún hay cosas por hacer, vas a ser la madre de un gran profeta. Vemos a Dios obrar en una manera impresionante. Dios toma a Moisés a los 80 años y le muestra en una manera clara que aún hay cosas por hacer. ¿Qué cosas? Claramente lo que Dios le dijo a Moisés. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y ¿sabes qué? Yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Y sabes qué es lo que hay que hacer, Moisés? Tú eres el instrumento que yo escogí para darle libertad a mi pueblo de esta opresión con que están siendo oprimidos por los egipcios. ¿Sabes qué? Ve porque yo estaré contigo. Familia, aún hay cosas por hacer. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que Dios tiene para ti planeado? Dios tiene muchas cosas para ti y para mí aún por hacer. Muchas veces nos cegamos o asumimos que ya no hay más, pero realmente hay muchísimo más. Dios tiene muchísimas cosas para nosotros aún en esta vida. Descubre cuáles son esas cosas y involúcrate. Y tal como Moisés, si Dios te dice, Moisés, Moisés, o cual sea tu nombre, tú responde, heme aquí. Aquí estoy a tu disposición. Y simplemente no pongas excusas porque aquel que te llama hará todo para cumplir ese llamado que tiene en tu vida. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente y bendecida semana. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la bendición de descubrir que aún hay cosas por hacer en nuestras vidas. Señor, tú tomaste a Moisés a los 80 años, tú tomaste a Abraham a los 75 años. Muchos pueden asumir, aún voy a esperar esa edad, pero también tomaste a Josías a los 8 años y él buscó de ti a los 16 años. Tomaste a David siendo un jovencito, tomaste a José a corta edad también, tomaste a Timoteo. Entonces, en cualquier etapa de nuestra vida en la que nos encontremos, que todos tengamos la seguridad que aún hay cosas por hacer. Muchísimas, porque tú has planeado cosas interesantes en nuestras vidas. Gracias por ministrar nuestros corazones el día de hoy y gracias por permitir que tengamos la tecnología para poder seguir extendiendo tu reino para gloria de tu nombre, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Les amo. Nos vemos pronto.